La ONU rompió el silencio. Israel es responsable de crueles torturas, azotes y amenazas contra los empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Y ahora todo ha quedado al descubierto. Por orden de Netanyahu, los trabajadores de la ONU detenidos han sido víctimas de tratos inhumanos con el propósito de obtener declaraciones falsas sobre los presuntos vínculos de la agencia con la organización Hamás, sobre lo cual no hay ninguna prueba hasta ahora. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Un nuevo informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo documenta cómo palestinos detenidos por Israel han sido atacados por perros, privados de comida, encerrados en jaulas, golpeados con barras de metal y torturados con pistolas de clavos y porras eléctricas. Las víctimas de estos terribles hechos ordenados por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, han sido trabajadores de la mencionada agencia de la ONU, quienes rompieron el silencio y lo acusaron de perpetrar a través de sus fuerzas de seguridad los dramáticos actos de tortura. La acusación se basa en gran medida en el testimonio de trabajadores de las Naciones Unidas detenidos en Gaza y posteriormente trasladados a prisiones israelíes, donde fueron obligados a hacer confesiones falsas sobre supuestos vínculos con Hamás. La portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Juliette Touma, detalló: algunos miembros de nuestro personal han comunicado a los equipos de trabajo que fueron obligados a hacer confesiones bajo tortura y malos tratos. Touma agregó que estas confesiones falsas fueron en respuesta a preguntas sobre las relaciones entre la agencia de la ONU y Hamás y su participación en el ataque del 7 de octubre contra Israel. Es así como Israel ha sido señalado de detener a al menos 12 empleados de la agencia mencionada, con la afirmación de que aproximadamente el 12% de sus 13.000 empleados están vinculados con grupos militares palestinos. Las presuntas evidencias obtenidas bajo circunstancias cuestionables por Israel incluyen confesiones forzadas mediante métodos de tortura, abuso físico y psicológico generalizado contra los detenidos palestinos en Gaza, incluyendo a 21 miembros de su personal. Según el informe, los testimonios detallan palizas, privación del sueño, abuso sexual y amenazas de violencia sexual, prácticas que constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos, poniendo de manifiesto la intensificación de la represión y el maltrato a los palestinos y a aquellos que trabajan para asistirlos por parte del régimen de Israel. La situación es verdaderamente grave. Los propios miembros del personal adscrito a la Organización de Naciones Unidas expusieron que estos maltratos incluyeron fuertes palizas físicas y un procedimiento similar al ahogamiento simulado, lo que provocó lesiones físicas extremas en las víctimas. En el documento donde se precisan detalles de la acusación contra Israel, se indica que el personal de la agencia recibió maltratos y abusos por parte de interrogadores que trabajaban con el ejército israelí, a pesar de que ellos desempeñaban sus funciones oficiales en la agencia. Asimismo, denunciaron que recibieron golpizas por parte de los médicos que trabajan con el ejército de Israel, cuyos integrantes reciben órdenes de Netanyahu cuando fueron remitidos para recibir supuesta asistencia médica. También revelaron que fueron expuestos al ataque por parte de perros y abusos verbales y psicológicos. Los empleados de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo manifestaron que mientras eran apuntados con armas, recibieron múltiples tipos de amenazas que incluyeron las de violación y electrocución, de asesinato, lesiones o daños a familiares, trato humillante y degradante, ser obligados a desnudarse y fotografiados mientras estaban desnudos y ser obligados a mantener posturas de estrés. Según el informe, más de 1.506 detenidos de la Franja de Gaza han sido liberados de la custodia de las fuerzas de defensa israelíes después de ser interrogados, incluidos 23 miembros del personal de la citada agencia y 16 familiares de su personal.
La agencia de la ONU señaló que ha formulado protestas oficiales ante las autoridades de Israel sobre el trato impuesto a miembros de su personal en centros de detención israelíes, pero no ha recibido ninguna respuesta hasta la fecha. Por su parte, Israel sostiene que parte del personal de la agencia, que sumaba 13.000 empleados en el enclave al inicio de la última escalada de violencia, está implicado en actos de colaboración con Hamás y la Yihad Islámica, e incluso acusa a sus integrantes de participar en la incursión del 7 de octubre. Sin embargo, estos señalamientos han quedado solo en palabras y no han tenido relevancia, puesto que no se han presentado pruebas al respecto. Pero a raíz de la acusación israelí, varios países e instituciones suspendieron la financiación a la agencia. La acusación contra el gobierno de Netanyahu de martirizar, atormentar, azotar y fustigar a trabajadores de las Naciones Unidas pica y se extiende. Sin embargo, Israel ha tenido la desfachatez de proponer el desmantelamiento de la mayor agencia humanitaria en la franja y transferir sus funciones a una estructura diferente. Pero la voz de la Organización de Naciones Unidas se ha hecho sentir al condenar enérgicamente los intentos israelíes de apartar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo de Gaza. Así lo ha reclamado el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, quien reprueba la intención de Israel de apartar a la agencia del reparto de ayuda en Gaza. Los intentos de marginar a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina deben cesar. Esta es la columna vertebral de la operación humanitaria en Gaza. Cualquier intento de distribuir ayuda sin ella está condenado al fracaso, detalló Griffiths, recalcando que ninguna otra agencia tiene el mismo alcance, experiencia o confianza de la comunidad necesaria para hacer este trabajo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que ha trabajado en Palestina desde la década de 1950 y es la mayor organización humanitaria que funciona en el enclave palestino. Entre tanto, el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philip Lazzarini, ha señalado que Israel intenta destruir esa organización que ayuda a la población de Gaza y acabar con la idea de que los palestinos son refugiados y tienen derecho a volver a casa algún día. El comisionado acusó a Israel de tener el objetivo político a largo plazo de eliminar la agencia que él dirige, la cual fue creada hace más de 70 años para ayudar a los palestinos que huyeron o que se vieron obligados a abandonar sus hogares durante la Guerra de Oriente Medio de 1948 sobre la creación de Israel. En estos momentos nos enfrentamos a una campaña israelí ampliada y concentrada, cuyo objetivo es destruir la agencia, así declaró Lazzarini. Su respuesta contundente toma peso en las nuevas acusaciones que se han hecho contra Israel, a cuyo gobierno se ha señalado de gravísimas violaciones de los derechos humanos de decenas de trabajadores de la ONU. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.